Buenas noches. Hoy nuevamente nos encontramos aquí para que estudiamos un rato y podamos compartir algunas ideas sobre el perdón. Las personas que tienen activada su cámara, por favor me hacen algunas señitas si están escuchando bien. Joana, Gloria. Ok, muchas gracias. En charlas pasadas hemos conversado mucho sobre el tema del perdón. Y hoy vamos a hacer quizás un enfoque un poquito diferente y por eso la frase que les estoy compartiendo allí. No sé si la están leyendo, si se está observando, creo que sí. Ok. De alguna manera ya hemos estudiado lo que llamamos la fórmula de perdón, qué hacer para perdonar. Pero creo que en esta frase está la clave y se lo quiero compartir como una pregunta. ¿Estamos dispuestos a soltar el dolor que nos impide perdonar? A pesar de que hemos hecho muchas cosas para perdonar, hemos creído hacer lo correcto para perdonar, pero ¿estamos dispuestos realmente a soltar ese dolor? Permítame expresarlo de otra forma. ¿Estamos dispuestos a soltar las barreras que nos impiden perdonar, verdaderamente perdonar? Y es lo que hoy quiero que compartamos. ¿Cuáles son las barreras que tengo para perdonar? Las personas que están tal vez por primera vez en esta charla, en esta reunión, me pueden hacer una seña con la mano, me refiero a la mano del software allí de la plataforma, y yo con mucho gusto les habilito el micrófono para que transmitan su pregunta o su aporte a lo que estamos proponiendo para esta noche. Y si no, pues también por el chat pueden hacer su pregunta o aporte. Perdonar, a mí me surgió Alcira. A ver, buenas noches, Alcira. Ahí te habilito tu micrófono, por favor. Haz tu pregunta. Algo está bloqueando allá en tu equipo para que lo revises. Yo estoy ya habilitando aquí el sonido. Te escuchamos, Alcira. Bueno, mientras Alcira se restablece su sonido. Entonces, como les decía, hoy quiero que miremos cuáles son esos obstáculos, esas barreras que nos impiden establecer el verdadero perdón. En muchas ocasiones siempre partimos de la premisa de o que creemos que sabemos hacerlo o creemos que nos han entregado la fórmula correcta y empezamos a tratar de hacer cosas. Permítanme a través de esta charla invitarlos a que revisemos primero para qué lo queremos perdonar. ¿Cuál es el propósito del perdón? Teniendo el propósito claro, entonces los medios
simplemente surgen, simplemente van a surgir. Así que esta es la invitación para que revisemos hoy. ¿Para qué perdonar? Los invito a que respondan a esa pregunta y quien quiera compartir su respuesta, bienvenido. Habilitamos el micrófono. Sencillamente puede utilizar el chat y por allí compartirnos su respuesta. Perdonar. ¿Para qué perdonar? Muchas personas no se han hecho esa pregunta. Muchos apenas nos la estamos planteando hace muy poco. ¿Para qué perdonar? Ernesto me dice, para lograr paz, para ir más liviano en la mente. Para lograr paz. ¿Y qué tiene que suceder para que logre yo esa paz? ¿Han visto que cuando ciertas circunstancias afuera cambian, yo creo que me voy a sentir mejor? Voy a sentir, entre comillas, paz. ¿De qué paz estamos hablando? ¿De que las circunstancias se acomoden a mi forma, a mi gusto? No estoy cuestionando respuestas, solo estoy invitando a que reflexionemos sobre ellas. Joana me dice, para dejar de tener culpables por todo lo que yo no me atrevo a reconocer. Para dejar de tener culpables por todo lo que yo no me atrevo a reconocer. Y si eso es lo que sé, si soy consciente que no me atrevo a reconocer, ¿cuál es la razón para no hacerlo? ¿Qué me impide hacer ese reconocimiento? Lida, para saber que tengo la razón. Esa es una postura muy común en nosotros los humanos. Necesitamos tener la razón. En la frase que compartí con algunas personas hoy, permítame leerla. Dice, perdonar es algo que puede tergiversarse muy fácilmente y percibirse como que entraña un sacrificio injusto de la justa indignación, como una dádiva injustificada e inmerecida y como una total negación de la verdad. Esa frase me encantó porque allí está inmersa la razón por la cual muchos de los procesos de perdón que hemos realizado en nuestra vida no ha dado el fruto que, como lo plantean aquí algunas personas, esperamos, y es el de encontrar paz. Hablemos de la verdadera paz, no de lo que consideramos es paz, sino de la verdadera paz. Perdonar es algo que puede tergiversarse muy fácilmente y percibirse como que entraña un sacrificio injusto. Sacrificio, y además injusto, implica sufrimiento. Es decir, confundimos perdonar con hacer un acto de sufrimiento, de la justa indignación, porque creemos que lo que sucedió fue injusto contra nosotros. Por lo tanto, merezco
estar indignado contra alguien. También lo confundo con una dádiva injustificada e inmerecida. Creo que es muy claro. El otro no merece mi perdón. Y como una total negación de la verdad. Esta verdad es a lo que yo creo que es verdad. Muchas personas no logran perdonar porque creen que es negar lo que consideran que les ha sucedido en la vida como doloroso o de mucho sufrimiento. Para sanar, dice Feney, para sanarnos de los miedos, para sanarnos de la idea que podemos estar separados. Ese debería ser el propósito de perdonar. Y ya lo sabemos. Ya lo hemos logrado tener en nuestra mente. La pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos que me impiden perdonar? Y es hacia donde quiero que entremos a través de esta charla. Pero antes, ¿qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Y debo recordar que el perdón no tiene nada que ver con primero reconocer el error de otro, otorgándole realidad. Simplemente el perdón es el proceso a través del cual vemos que no hubo ningún acto malintencionado con nosotros, que simplemente fue un error que se nos presentó. Yo sé que es muy complejo para las personas que han sufrido ciertas situaciones en la vida dolorosas o con el adjetivo que le quieran colocar. Aceptar esa idea de que simplemente ocurrió un error. Permítame primero recordar que este no es un proceso intelectual a través del cual vamos a adquirir nuevos conceptos de lo que es el perdón. Este es un proceso por el cual invitamos a las personas a que hagan un ejercicio de autoindagación para que observen sus propias barreras que han construido y que no nos permite sentir paz, sentir tranquilidad. Más que presentarlo como un ejercicio de aprender a perdonar, es que hablemos de las barreras que nosotros nos imponemos para impedirnos perdonar, para seguir en el estado de sufrimiento en que estamos, porque de alguna u otra manera estamos sufriendo. Entonces mi invitación es a que cada uno nos observemos. ¿Cuáles son las barreras que yo me impongo y que no me dejan salir? ¿Cuáles son los límites que establezco a mi alrededor y que no me dejan salir al verdadero estado de paz, de libertad? Es dejar de señalar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro, hacia nuestro interior. Muchas personas no logran con éxito, sea cual sea el proceso de perdón que desea practicar o que ha practicado en su vida, por la sencilla razón que no sabemos qué es el perdón. El perdón que estamos hablando aquí no tiene nada que ver con reconocer que la causa de mi sufrimiento está fuera de mi mente. El verdadero proceso de perdón implica reconocer que lo que veo afuera, lo que mis 5 sentidos perciben afuera, es el efecto
de mi contenido mental, de mi caja de creencias, de mi identificación personal. Muchas veces no perdonamos o no logramos perdonar aunque intentemos hacerlo, porque estamos defendiendo aquello que hemos construido con tanto esfuerzo y que llamamos identidad personal. Eso que llamamos a veces yo soy. ¿Se acuerdan de la frase, usted no sabe quién soy yo? Y entonces defendemos a toda costa esa identidad que hemos construido. En muchas ocasiones es una identidad basada en el sufrimiento, en el dolor. Y entonces, desde esa perspectiva, no podemos perdonar. Porque si mi identidad está construida desde el dolor, desde el sufrimiento, perdonar implica soltar el dolor y el sufrimiento. Y entonces, ¿qué queda de mí? Si he construido mi vida identificado a través del dolor, del sufrimiento, de la carencia, de la enfermedad, de las malas relaciones, y si todo eso se sana, entonces, ¿qué va a ser de mí? ¿De qué forma el mundo me va a identificar si ya no sufro, si ya me relaciono bien, si ya no manifiesto enfermedades, si estoy en paz? Mi primera reflexión es que observemos la identidad que cada uno de nosotros ha construido y que de una u otra forma defiende. Tal vez le sea de utilidad para encontrar una de las posibles barreras que ha construido contra el perdón. Aunque intente hacer práctica de perdón. En otras palabras, ¿cuál es el propósito para el cual he establecido una identidad en este mundo? ¿Han visto el comportamiento de los perros? Uno saca al perro a hacer sus necesidades a la calle, al parque, y creo que casi todos tienen el mismo comportamiento. Se van de poste en paso, de poste en poste o de árbol en árbol, orinando de a poquitos. Su mensaje es, este es mi territorio, aquí llegué yo. Esa es su forma de entregarle al resto de comunidad perruna su identidad. Cuando viene otro perro y olfatea este orín, detecta una serie de olores que le permite identificar, por decirlo de alguna manera, qué perro estuvo allí. ¿Quién es el que se cree el dueño de esta zona? Los humanos, de alguna forma, hacemos lo mismo. Vamos por la vida orinando de poste en poste, esto es solo una metáfora, orinando de poste en poste para mostrarle al mundo quién somos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la forma de vestir, a través de mi forma de hablar, a través de mi educación, a través de mi chequera, a través del carro que conduzco, a través de. Y aunque queremos perdonar, nos cuesta muchísimo trabajo porque no estamos dispuestos a soltar eso que con tanto sufrimiento hemos construido y que le llamamos el yo soy así, mi identidad. Como dice Alcira, si nosotros queremos un verdadero proceso de perdón, tenemos que soltar, soltar.
ser dispuestos a tener una mentalidad abierta. Es una mentalidad abierta la que me permite observarme escucharme a través de otros. Y allí se abre todo un abanico de posibilidades. Feliz nos recuerda aquí que el proceso mental del perdón no implica reconocer la culpa y que la culpa viene de la creencia de que estamos separados de Dios. De acuerdo. La pregunta es, ¿de qué forma en mi vida cotidiana alimento esa idea? O por el contrario, fortalezco mi idea de separación del otro. Es allí donde yo invito a que pensemos. Nos identificamos como cuerpos, como seres separados unos de otros. Creemos, por el contrario, en la unidad, pero seguimos fortaleciendo nuestra idea de separación. Y una de esas barreras a la que me estoy refiriendo con nuestra identidad personal. Con aquello que muchas personas expresan como yo soy así. ¿Cuántas veces realmente nos hemos observado y somos, entre comillas, conscientes de las barreras que tengo para relacionarme, pero que no estoy dispuesto a soltar? La pregunta es esa, ¿estamos dispuestos a soltar? ¿Estamos dispuestos a superar esas barreras? Para quienes siguen un curso de milagros, practican un curso de milagros, encontrar que perdonar a través del Espíritu Santo consiste en mirar más allá del error desde un principio. De esta forma hacemos que el error nunca sea real para nosotros. Y ahí ya empezamos a encontrar una barrera fuerte, porque tradicionalmente nos enseñaron otra cosa con respecto al perdón. A través de diversas formas religiosas, culturales, filosóficas, nos enseñaron que perdonar implicaba primero mirar al otro como culpable o responsable de mi sufrimiento y desde mi pedestal espiritual, perdonar. Los que de alguna manera hemos practicado este perdón, nos hemos dado cuenta que no logramos perdonar. Que en el mejor de los casos lo que logramos fue un acuerdo. Un acuerdo con nuestra propia mente, con nuestro propio ego. Se despierta eso que llamo ego espiritual. Y entonces desde esa espiritualidad egoica, considero que debo perdonar al otro. Que el otro necesita mi perdón. Como estás 3 escalones más abajo de mi nivel espiritual, necesita mi perdón. Y confundimos allí ese placer espiritual con paz. Y las mismas experiencias de vida nos van llevando a darnos cuenta que en el fondo no hemos perdonado.
porque las historias se nos suelen repetir a través de la misma persona o a través de otras personas. Con esto quiero invitar y que no suene a desalentarlos, pero el proceso de perdón no es tan fácil como memorizar un concepto. Nos ha llevado muchísimos años de nuestra vida de tiempo acumular todo esto que hemos acumulado, como para creer que teniendo un concepto claro, todo eso vivido se va a deshacer. Una experiencia solo se puede deshacer a través de otra experiencia. Por eso, invitamos a la práctica continua de lo que es el verdadero perdón. Pero insisto, y esta es la invitación a esta charla de hoy, es que observemos, miremos cuáles son los obstáculos que me impiden perdonar. Estoy mencionando mi identidad personal. ¿De qué forma esa identidad me lleva a que la proteja? Porque es a través de la cual el mundo me conoce. Estoy invitando a que miremos cómo, a través de otros conceptos religiosos, filosóficos, culturales, hemos tenido una idea errónea de lo que es el perdón. Por lo tanto, lo que invito es a que miremos cómo aprender a perdonar y a restaurar el orden correcto en mi mente. Y para ello es muy importante que miremos todas estas barreras, todos estos obstáculos. ¿Cuáles son las historias personales que me cuento a mí mismo y que son las que defiendo entre los demás? Es que mi niñez fue así, mi adolescencia fue así, mi adultez es esto, lo otro, mi historia económica, mi historia social, mi historia de salud. ¿Cuáles son esas historias personales? ¿Te has observado cuando conversas con tus amistades o con las personas en general? ¿Qué es lo que sales a conversar? Porque ahí están las historias personales preferidas por nosotros. Ahí están esas historias. Y si las observamos, podemos encontrar aquello que tanto defendemos. ¿Cuál es mi historia personal? ¿Cuál es el contenido de mi historia personal? Para conocerla ayuda muchísimo a las otras personas. Cuando aprendemos a verlas como un espejo. Espejo que nos muestra lo que coincide con mi propia caja y me muestra mi contenido. Espejo que me puede mostrar lo contrario a lo que tiene mi contenido, lo opuesto, y por lo tanto me incomoda que otro piense como yo pienso. Me muestra a través de otros mis expectativas. O me muestra a través de otros lo que yo le hago a terceros. Ni siquiera es la relación directa con el espejo en cuanto a mi comportamiento. ¿Cuál es su historia personal? Hay una definición de perdonar que me encanta mucho y dice, perdonar es eliminar el significado de lo que hemos vivido. Perdonar es eliminar el significado de lo que hemos vivido.
Esto nos regresa necesariamente a todas las experiencias que nosotros vivimos, quedan almacenadas en nuestra mente desde la interpretación que nosotros le damos. Si es una experiencia que consideramos buena, entonces la guardamos como un recuerdo agradable. Si es una experiencia que consideramos mala, entonces la guardamos como un recuerdo negativo. Lo que sucede son hechos neutros. La connotación de bueno o malo se lo da nuestra propia mente a través de las interpretaciones. Entonces pregunto, ¿cuál es mi tendencia a través de la observación de las experiencias que el mundo me muestra? ¿Cuál es mi tendencia al juzgar las cosas? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿El mundo está en contra mío? ¿Cuál es la situación allí en mi mente? ¿Qué sucede en mi mente? Son nuestros propios juicios, una barrera para el perdón. Mientras consideramos que esto es bueno o que esto es malo, no nos vamos a deshacer de ello. Si es bueno porque nos agrada, queremos que la experiencia se repita. Y si es malo, pues porque nos hace sufrir, y entonces rechazamos lo que sucede. Excluimos a las personas. Y bien sea desde lo que consideramos bueno o de lo que consideramos malo, lo que estamos haciendo es el reconocimiento de algo como real. Y allí es donde nos anclamos a las experiencias del pasado. Recuerden la línea del tiempo como la hemos mostrado. El pasado está basado en mis juicios. Lo que llamamos presente está basado en mis culpas. Y lo que llamamos futuro está basado en mis miedos. Por lo tanto, otra de las barreras que nos impide perdonar, que nos impide la verdadera práctica del perdón, es estar anclado a esa línea de tiempo, pasado, presente, futuro. Cuando hablo de presente, no estoy hablando del instante santo o del momento presente. Y hay una confusión enorme muchas veces. Si miramos nuestra vida hoy, a la luz de las experiencias de hoy, en muchas ocasiones lo que miramos son culpas. Por lo que pasó, por lo que debió haber pasado, o por lo que esperamos que suceda o esperamos que no suceda. El momento presente tiene que ver con liberarnos con todo ese tipo de juicios. ¿Para qué perdonar? Si nosotros miramos todos estos juicios que hemos hecho y que hemos considerado como experiencias buenas o experiencias negativas, nos podemos dar cuenta que todos esos juicios no son más que
la proyección, la identificación con nuestras ideas, con nuestros deseos, emociones. Porque finalmente el proceso mental es primero mirar nuestro interior y desde allí decidimos qué clase de mundo queremos ver. Si te incomoda el mundo que ves, corrige lo que hay en tu mente. Pero la barrera del perdón se nos presenta cuando pretendemos que el mundo cambie. Cuando hablo del mundo, estoy hablando de personas, de circunstancias. Y pretendemos que ese mundo cambie si nosotros revisamos nuestro contenido mental. Si nosotros siquiera consideramos la posibilidad de que lo que hay afuera, en este mundo, es el reflejo de mi mente, de mi contenido mental. Y desde ese contenido mental nosotros hacemos realidad lo que estamos viendo. Para nosotros es real, es verdad aquello que vemos porque coincide con nuestras creencias. Pero no es fácil que veamos que esa coincidencia obedece a que nosotros proyectamos desde nuestro contenido mental la realidad del mundo. El sufrimiento que vemos afuera es nuestra creencia en el sufrimiento. Y desde allí construimos experiencias que reafirman esa creencia. Y allí nos confundimos, además. Nos confundimos porque creemos que hay alguien o algo allá afuera que nos causa ese sufrimiento. Por eso es que este es un proceso de tener mentalidad abierta, para que nosotros podamos realmente, como lo he afirmado en otras charlas, observar nuestras certezas y abrirnos a la posibilidad de tal vez soltar esas certezas. Mientras creamos que alguien construyó ese mundo allá afuera y que además puso la intencionalidad en ese mundo de hacerme sufrir, no es posible perdonar. Por eso hace un rato planteaba e invito nuevamente. Yo sé que la causa de todos mis problemas, yo sé intelectualmente que la causa de todas mis dificultades es la idea de separación. Pero cuando me observo, voy descubriendo que a pesar de que tengo esa idea sobre la separación como la fuente, todavía observo en mi cotidianidad que mi mente egoica me señala a personas o a circunstancias como los causantes de que yo sufro, de mi sufrimiento. Le dicen pareja, le dicen papá, le dicen mamá, le dicen gobierno, le dicen hijos, le dicen jefe, le dicen suegra. Y mientras no esté dispuesto a observar ese contenido mental, el perdón no es posible. Porque sigo creyendo, aunque intelectualmente tenga otra idea, sigo creyendo porque mis comportamientos están determinados por mis creencias, que hay alguien allá afuera que está empeñado en que yo sufra. Por eso es que uno escucha, y si esto fuera diferente, si esto fuera
fuera, fuera, fuera así, fuera así, si hubiera sucedido, si no hubiera sucedido. Una de las cosas que más nos golpea este tema de la cuarentena y los impedimentos que hemos tenido para movilizarnos, para hacer las cosas que siempre hacíamos, es que seguimos yendo al pasado, cuando podíamos hacer A, B o C, y hoy ya no lo podemos hacer con esa libertad. Y con esto quiero mostrar otra de las grandes barreras para lograr el perdón, y es que establezco procesos de perdón con la esperanza de que las circunstancias o de que las personas cambien. Sin darnos cuenta que el cambio que proponemos o que el cambio que esperamos siempre está atado a lo que yo creo que debe ser. Siempre. Por eso vemos personas que son correctoras del mundo. Todos lo andan corrigiendo. Absolutamente todo. Siempre están viendo es el error en el otro, sin darse cuenta que a través de la corrección que plantean, están dando realidad al error y que ese error no está en la apreciación del otro, sino en su propia mente. Si el proceso de perdón que estás realizando tiene como expectativa implícita o explícita de que el otro o las circunstancias cambien, estás utilizando el perdón de manera incorrecta. No lo vas a lograr. Porque lo que realmente se está pretendiendo allí, primero, es hacer realidad algo que consideramos que no es real. Y segundo, que además de lo que finalmente deseas es construir una realidad a tu gusto, a tus necesidades. Entonces, fijar expectativas con respecto al proceso de perdón te aleja del verdadero perdón. El perdón, por el contrario, lo que implica es restablecer el orden que nosotros hemos alterado en nuestra mente. A medida que nosotros aprendemos a reconocer nuestros propios errores, que siempre son y serán de percepción, entonces aprendemos a pasarlos por alto. Y eso se llama perdón, perdonar. No nos juzgamos por habernos equivocado. Simplemente nos damos cuenta que es un error. Y entonces vamos soltando, lo que nos permite ir soltando poco a poco esas ideas distorsionadas que tenemos sobre nosotros mismos, que en algún momento lo hemos llamado yo soy así. Es que así es mi identidad. Conceptos equivocados que le hemos entregado al mundo y a través del cual nosotros queremos que el mundo nos reconozca. Otra de las equivocaciones en este proceso es que en la medida en que estamos emitiendo nuestras opiniones, nuestros conceptos, nuestras ideas, que son las palabras que utilizamos para no utilizar el término juzgar, pero que es lo mismo, es porque creemos que ese idea, ese concepto nos genera comprensión de algo, sin darnos cuenta que simplemente armamos una estructura a través de palabras, llámalo concepto o idea, y que nos aferramos a ella como algo. En muchas ocasiones, insisto, ideas prestadas
encontradas en libros o en otras personas que les han sido muy útiles a ellos, pero que no hacen parte de tu propia experiencia. Ahí es donde la mente se cierra y no es posible un perdón que la libere. No es posible. Los que practican un curso de milagros han podido encontrar que este es un curso que va mucho más allá de la intelectualización de ideas para sentarse en la práctica de una experiencia, en la vivencia de una experiencia. Desde allí el resultado que encontramos es totalmente diferente. Por eso nuevamente pregunto, ¿cuáles son las barreras que has construido contra el perdón? Miremoslas. Es una invitación muy personal para que cada uno observe esas barreras. A través de esta práctica, una de las barreras que me encuentro para llegar al verdadero perdón es que no sabemos qué es dar y recibir. O mejor, no sabemos que dar y recibir es lo mismo. Que lo que yo le estoy entregando a otros es lo que recibo para mí. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que doy? Cuando te observas, vas a poder encontrar qué es lo que te das a ti mismo. Y eso que me doy a mí mismo, ¿a quién se lo doy? El no tener claro ese dar y recibir se convierte en una barrera, porque creemos, de acuerdo con el juicio que hemos hecho sobre las circunstancias, sobre las personas, creemos que perdonar es un acto inmerecido para lo que hizo aquella persona. Entonces, lo que no me doy cuenta es que yo me estoy negando a la posibilidad de encontrar paz, de ser libre. Pero hasta que no queda la práctica de observarte, de escucharte, vamos a encontrar las formas que tu propia mente egoica utiliza para negarte el perdón. Solo hasta que los observes podrás ser consciente de esas formas. Y al ser consciente de esas formas, podrás decidir de una manera diferente. Porque hasta que no decidas diferente, las circunstancias, en su esencia, se van a repetir. Cambiarán lugares, cambiarán personas, cambiarán fechas. Pero en su esencia, la experiencia se sigue repitiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que decidas de una manera diferente a como siempre lo has hecho. A esa repetición de circunstancias, de experiencias, algunos le llaman karma, como si fuera algo negativo, como si fuera un castigo. No, es simplemente la oportunidad que te da la vida de poder tomar una decisión diferente a lo que siempre has hecho. Cuando nosotros empezamos a observar que dar y recibir es lo mismo, empezamos a comprender los medios a través de los cuales se alcanza nuestra paz. Cuando empezamos a experimentar esos medios a través de la cual logramos paz, nunca dudamos de seguirlos utilizando. Nunca.
porque esas experiencias de paz son experiencias que no son comparables con procesos de bienestar o de placer que hemos logrado a través de nuestra vida en otras circunstancias. Esa sensación de paz se vuelve indescriptible. Por eso las personas que han logrado empezar a tener o tienen estas sensaciones de paz verdadera, difícilmente la pueden poner en palabras. Porque no hay nada aquí en este plano con el cual lo puedas comparar. Y hay muchas formas de lograr esa experiencia, seguramente. Lo que hoy estoy planteando a través de lo que enseña un curso de milagros es que observemos las barreras que nosotros nos imponemos. ¿Qué tan coherentes somos? Coherencia. Pienso, siento y expreso lo mismo. ¿Qué tan coherentes somos? Hay una lucha permanente en mi mente, como la metáfora de los dos lobos, pero es una lucha permanente entre esa mente que me pide esa coherencia y esa mente intelectual o mente egoica que me invita permanentemente a los juicios, al placer, ¿cómo se llama eso? Al fijar una serie de expectativas, al que me lleva a no querer soltar el pasado, como decía ahora con respecto a la cuarentena. Muchas personas están sufriendo fuerte este proceso, independiente de las razones que están observando, es porque todavía están aferrados a lo que se podía hacer de un tiempo atrás y que hoy no podemos hacer. Entonces, gran parte de nuestro sufrimiento consiste en que nosotros no queremos soltar esas experiencias que hemos llamado como buenas o malas en el pasado. Y quizás la vida nos está planteando formas diferentes de vivirla gracias a estas circunstancias. Pero nos resistimos a soltarlas. Y mientras haya esa resistencia de parte nuestra, el perdón, como lo consideramos aquí, no es viable. Lo máximo que podrás lograr será transigir con tu propia mente para acomodarte en unas circunstancias, pero ese acomodo implica sufrimiento. Por eso mi invitación es, y trato siempre ¿cómo se dice?, de reafirmar la idea de observarme para que pueda darme cuenta de las múltiples formas que mi mente egoica reafirma su pensamiento egoico para impedirme soltar todas esas percepciones que me aferran al sufrimiento. Y por lo tanto, no me permiten perdonar. Nuestra mente egoica ve como una amenaza la práctica del verdadero perdón, porque siente que puede desaparecer en cualquier momento. Pero si nosotros nos observamos todo el tiempo, nos vamos dando cuenta de ese juego. Y entonces allí es donde podemos tomar una decisión diferente. Pero a veces no notamos que a través de canciones inofensivas, a través de
chistes inofensivos, todo esto lo pongo entre comillas, a través de cosas banales o sin mayor importancia, nos damos cuenta que esas son las formas sutiles, disimuladas, a través de la cual nuestra mente egoica reafirma que no quiere perdonar. Insisto, perdonar significa deshacer un error. ¿Un error de qué? De percepción. Que por ahora, para esta charla, prefiero dejarlo como un error de percepción que juzga esto es bueno, esto es malo. Y dependiendo de esto es bueno o esto es malo, siempre voy a sufrir. Si considero que esto es bueno, entonces quiero que esa experiencia se repita. El día que no se repita, sufro. Si considero que esto es malo, entonces lo rechazo. Y lo curioso, lo que rechazamos es lo que atraemos. Entonces sigo sufriendo. En otras charlas seguramente podemos ir más profundo en el tema del origen de todo esto. Alcira dice, para entender que dar y recibir es lo mismo, necesitamos interiorizar que afuera no hay nadie. Que hay un solo hijo que duerme y que proyecta y percibe imágenes de otros que no existen sino en su mente. De acuerdo. Simplemente tengan en cuenta que para nosotros poder interiorizar que afuera no hay nadie, el método que nosotros tenemos que utilizar es reconocer a ese otro. Cuando yo reconozco al otro, me doy cuenta que estoy viendo es mi imagen proyectada. Cuando me doy cuenta que ahí está mi imagen proyectada, el otro desaparece. Pero primero tengo que observar que considero al otro como una causa. Porque de lo contrario lo dejo a un nivel intelectual y me meto en un rollo espiritual, en un ego espiritual, que me hace exponer ideas, conceptos, pero que aún no los vivo. Por eso, a través de un curso de milagros hay un apartado, un capítulo que se llama Tu función especial. Allí se nos dice cómo esta vida que nosotros hemos construido con nuestras identidades, con nuestras experiencias, este espíritu parte de esa existencia que hemos construido y le va dando el giro para que nos demos cuenta que eso no es real. Por eso hoy estoy invitando a que observemos cuáles son esos bloqueos. Los que ya han escuchado la metáfora que suelo plantear, ¿qué es lo primero que necesito para parar? ¿Qué es lo primero que necesito hacer para pararme de la silla? Debo ser consciente, lo primero que debo hacer es ser consciente que estoy sentado. Si no, nunca me voy a parar. Creo estar haciendo muchas cosas, pero si no soy consciente que estoy sentado, no lo voy a lograr. Haz de cuenta que no sé, llegó un extraterrestre y te subió no sé cómo a su nave, te borró los sentidos por unos segundos y te trajo a Cali y te dejó en un punto de Cali. Para poder regresar a tu casa, supongamos que esté en Bogotá, para poder regresar a tu casa, primero debes saber que estás en Cali. Ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. Para nosotros interiorizar que afuera no hay nadie, debo reconocer esa ilusión que hoy doy como realidad, que se llama el otro. Pero para poder salir de Cali y llegar a tu casa, primero tienes que darte cuenta, ¿dónde estás? Estoy en Cali. Esta es mi situación actual. Y desde allí podrás tomar el bus, el avión, la bicicleta o irte a pie.
pero ya sabes dónde estás y hacia dónde te diriges. Pero puedes saber cuál es tu destino, Bogotá. Pero no es lo mismo para llegar a Bogotá, no es lo mismo partir desde Cali, o desde Medellín, o desde La Guajira. Por lo tanto, es de vital importancia que sepamos en dónde estamos en este momento. Y en este momento estamos, al menos la mayoría, estamos en un mundo que creemos que es real. Y a través de la observación de este mundo, es que nos vamos dando cuenta que no es real. Y este mundo incluye personas, circunstancias, incluye muchas cosas. Por eso el verdadero perdón, y si recordamos los 3 pasos del perdón que se nos plantea a través del curso, el primer paso dice, debes reconocer primero cuál es el error. Ese es el primer paso. ¿Y cuál es el error? El error, como alguien lo planteaba, es nuestra idea de separación, que nos genera culpa. Y esa culpa nos hizo construir este mundo para refugiarnos allí. Siguiendo la metáfora con Cali con Bogotá, entonces ahora lo que tengo que hacer es identificar cuál fue el escondite que utilicé, cuál es el escondite que estoy utilizando. Y se llama este mundo, al que le hemos dado connotación de realidad. Y es real, no porque sea verdad, sino porque creemos que es real. Y es esa realidad la que debemos aprender a cuestionar. ¿Cómo la cuestionamos? Observando estas diversas barreras que entre tantas, estoy planteando aquí en este momento. Porque son estas barreras las que me hace proteger esta, mi creación, que es este mundo. Este mundo es mi creación. Por eso lo protejo tanto, lo defiendo tanto. De formas conscientes, de formas no conscientes. Por eso a través de el ejercicio 724 o 24/7, de observarme, escucharme, comienzo a darme cuenta las múltiples formas a través de las cuales yo le doy realidad a este mundo. Pero debo darme cuenta de esto que he construido como realidad. Y a través de la observación, eso es como cuando no tengo aquí nada, pero es como cuando uno tiene un anillo no sé, color amarillo, yo no sé cómo llamarle para el ejemplo. Color oro, pero no es oro. Solo a través de la observación detallada del objeto es que me doy cuenta si realmente es oro o no es oro. Si yo no lo observo, lo voy a comprar y lo voy a conservar como si fuera oro de 24 quilates. Con la observación gano muchísimo, porque con la observación siempre tengo 2 caminos. Uno, cojo el objeto, lo observo detenidamente y corroboro lo que creía en un principio, es oro puro. Chévere, ganaste. Si había alguna duda, la disolviste y corroboraste que es oro puro. ¿Cuál es el otro camino? A través de la observación te das cuenta que no es oro. Magnífico, saliste de tu error. Entonces puedes decir
que eso no significa nada porque no tiene el valor que tú le habías dado. Eso se llama perdonar. Ese es el perdón. Y entonces aprendemos a ir dando el valor correspondiente, el valor adecuado a las cosas que este mundo nos plantea, y desde allí podemos darles uso, le podemos dar la utilidad desde el valor que tienen, sin despreciar, sin sobrevalorar. Por eso, a través del curso el Maestro Jesús nos indica, nos invita a que revisemos nuestro concepto de piedad, de bondad. Nos pide que lo revisemos. En muchas ocasiones necesitamos que alguien sufra para nosotros ser piadosos o bondadosos, o para nosotros poder sentir misericordia por alguien. Y estamos distorsionando la realidad de la idea de lo que es el verdadero, la verdadera piedad, la verdadera misericordia, la verdadera bondad. Por eso mi invitación es observémonos. Cuando doy la moneda, llego en mi carro al semáforo y cuando doy la moneda la doy desde la ayuda que el otro necesita o de él. Quítese de mi ventana, porque tengo miedo, vaya y me contagie, porque tengo miedo, vaya y me robe. Pero solo me doy cuenta a través de la observación. Nadie más te lo puede decir. Yo no puedo cuestionar a alguien que de una manera y decir que la da porque siente pesar o porque es el más bueno. No tengo ni idea. Eso solo es una experiencia personal y por lo tanto es una observación muy personal y por lo tanto se llega a una conclusión muy personal. ¿Desde dónde lo hago? Por eso hay una pregunta transversal a través de toda la práctica del curso, texto, ejercicios, manual del maestro, psicoterapia, calificación. Y es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué pienso lo que pienso? ¿Para qué corrijo? ¿Para qué me hago el loco? Porque esas son todas las barreras que nos imponemos para lograr el verdadero perdón. Y es hacerme el loco ante las circunstancias. Aquí no pasa nada, todo está bien. Y nos subimos en un tono espiritual. Es hijo de Dios, es perfecto. Y hacemos o llegamos a otro de los grandes errores para el proceso de perdón. Y es la confusión de niveles. Y me acuerdo, tú y yo estamos locos. Entonces, confundimos niveles. Recuerden que en el curso se plantean 3 niveles. Nivel espiritual, que en el curso se llama conocimiento con mayúscula, que es el mundo perfecto de Dios. Está el nivel mental y está el nivel de la materia. Y hay un pasaje donde Jesús nos aclara, específicamente donde se dice que el verbo se hizo carne. Allí Jesús nos aclara muy fuerte, es muy categórico, que no es posible, que eso se llama una confusión de niveles. No es posible. Desde nuestra mente egoica, que es tan poderosa, pero que contiene las características de la mente perfecta del Hijo de Dios, podemos lograr muchísimas cosas en este mundo. Pero allí se nos pide que no cojamos objetos y los sacralicemos, como tampoco pretendamos que Dios baje a este plano. Eso es una confusión de niveles. Tú y yo estamos locos. Y cuando pretendemos eso,
Estamos confundiendo niveles y esa confusión de niveles es una barrera. Por eso, para quienes estudiamos y practicamos un curso de milagros, debemos recordar siempre que este no es un curso que hable sobre nuestros comportamientos. No está dirigido a moldear comportamientos. Está dirigido a que revisemos nuestro contenido mental. Modificado nuestro contenido mental por mera lógica, por mero efecto, el comportamiento se modifica. Pero al contrario, no funciona. No es cambiando comportamientos que cambia nuestra actitud mental o nuestra caja de creencias. No funciona así. Si funcionara así, pues este mundo sería perfecto. Este mundo sería perfecto. Y no necesitaríamos leyes escritas, porque pues ¿para qué? Si todos pensamos en el otro, pensamos en el bien, usted no existe, porque usted y yo somos uno solo, y pensaríamos en la unidad. Pero este mundo no funciona así. Pero nosotros queremos que Dios baje y lo arregle. Eso es una confusión de niveles. ¿Cuáles son las barreras que he construido contra el perdón? ¿Cuáles son las barreras? Esta confusión de niveles es muy importante que también observemos cómo muchas veces, cómo lo expreso. En muchos escenarios nos enseñaron sobre el castigo de Dios. Este es uno de los miedos que nos mantiene encerrados en este mundo, el castigo divino. Y lo que se nos olvida es que no es posible que Dios le tenga rencor. No es posible. Primero porque Dios no reconoce la existencia de este mundo. Dios no reconoce que hayas hecho algo malo. Dios lo que está es utilizando a través del Espíritu Santo nuestra forma errónea de pensar para desde allí ayudarnos a caer en la cuenta de que construimos todo este mundo. Yo les invito a que observemos esto que llamamos la confusión de niveles. No, el Espíritu Santo no, permítame en esta forma de expresarlo, no negocia con el ego. En cambio, el ego tampoco negocia con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo negociara con el ego, tendría que reconocer que el ego es real. El ego no existe. Es una idea. En una clase pasada nosotros hablábamos sobre el miedo. Lo primero que tenemos que aprender a reconocer es que tenemos miedo. Y ese reconocimiento no es más que asumir la responsabilidad de que esto es nuestra creación. No es la creación de Dios. Gloria me dice aquí, cuando dices que pretendemos que Dios baje, ¿a qué te refieres? ¿De dónde tiene que bajar? ¿No se supone que está en nosotros? Sí, Gloria, solo es una metáfora a través de la cual utilizo la expresión, no es más. Es claro que Dios no existe en una nube, no, solo es una metáfora.
Entonces, desde esta perspectiva, somos nosotros los que tenemos que liberarnos de todas esas ilusiones, liberar a los demás de todas esas ilusiones que percibimos en ellos, pero que son nuestra proyección. Y es desde allí que vamos realmente encontrando esa paz. Esa confusión de niveles nos lleva a confundir realidad con mayúscula y realidad con minúscula. Confundimos esas realidades. De hecho, cuando hago una clase cero con respecto a un curso de milagros, una de las primeras preguntas o la primera pregunta con que inicio esa clase es: ¿para qué quieres hacer un curso de milagros? ¿Para qué? Porque muchas veces, y ya lo hemos planteado, llegamos a estos caminos espirituales por problemas económicos o por problemas de salud o por problemas de relaciones. Esos son para mí los tres grandes grupos en que encerramos nuestros grandes problemas: económicos, de relaciones o financieros. ¿Cierto? Y si tomamos este camino en aras de solucionar un problema económico, un problema de salud o un problema de relaciones, estamos tomando el medicamento equivocado. No es para eso. Un curso de milagro no es para que el sueño sea más cómodo. Un curso de milagro es para que nos demos cuenta que somos el soñador del sueño. En otras palabras, que nosotros estamos fabricando este sueño. Que si este sueño es incómodo, doloroso, enfermizo, carente, pues es invento nuestro. Pero el curso es para que nos demos, a través de la observación de nuestra propia construcción mental, de que somos un soñador que está soñando un sueño inventado por sí mismo. Es lo que somos. Que sea esta otra oportunidad para recordar para qué hago un curso de milagros. Y recordar el propósito del curso. Este no es un curso para enseñar lo que es el amor, porque no es enseñable. Este es un curso para que miremos las barreras que nos impiden manifestar el amor. Por eso he parafraseado la charla de hoy. Esta es una charla para que miremos las barreras que hemos construido contra el perdón. Porque hacemos muchas cosas para perdonar. Creo que nos identificamos, hemos intentado desde nuestra religión, desde las creencias, desde las enseñanzas de la nueva era, desde múltiples formas, cómo soltar estos dolores, estas cosas que nos afligen a través de un proceso que llamamos perdón. Hemos intentado muchas cosas, pero tiene que haber un factor común en todo esto que hemos intentado hacer. Porque creo que también podríamos conseguir al afirmar que no hemos podido perdonar. Que a lo máximo lo que hemos logrado son unos periodos yo los llamo de transigencia conmigo mismo, una falsa paz, y la llamo falsa porque no es eterna. Una falsa felicidad porque no es eterna. Hoy estamos bien y entonces ya mañana sucede algo y ya estamos otra vez aburridos, preocupados. Miramos las cifras de cómo va el COVID y entonces vemos que otra vez están aumentando. ¿Cómo le parece que en Europa, que ya habían abierto ciertos tipos de negocios, entonces los volvieron a cerrar, entonces otra vez lo mismo, lo mismo? Y creería yo que el COVID también nos está invitando a la autoobservación.
Pareciera que el único tratamiento real en este instante contra el COVID es el autocuidado. Es el autocuidado. Yo debería estarme preguntando si realmente necesito ir a los sitios que voy. Estoy hablando desde la mente que hemos ido, porque hemos tomado la decisión de escoger un camino espiritual, un proceso espiritual. Quien lo quiera hacer, bienvenido. Quien no, perfecto. Cada uno de nosotros tiene su momento de hacerlo. Y parte de liberarme hacia el logro del perdón tiene que ser soltar el juicio hacia aquel que aparentemente está en contravía de todas las sugerencias para evitar el contagio. Entonces veo un señor que está por ahí en Río Hacha, yo estoy en Cali, el señor está por ahí en Río Hacha y se armó su full room en su casa con 30 amigos. Entonces yo me engancho con el personaje irresponsable, por culpa de personas como estas que estamos como estamos, y bla. Sin darme cuenta que esa es mi forma de aferrarme al sufrimiento, por lo tanto la forma en que no quiero perdonar. Pero sigo perdonando, sigo perdonando. Sigo haciendo cosas. Nuevamente pregunto, ¿cuáles son mis barreras que me impiden perdonar? ¿A quién juzgo? ¿A quién o a quiénes considero que deben estar lejos de mí? El término de moda. ¿Quiénes son las personas tóxicas en mi vida? Recuerda que la persona tóxica lo único que está haciendo es mostrándote la sustancia tóxica que eres. Entonces no hay tóxicos. En algún momento hice un estudio sobre programación de computadores hace muchos años. Y la primera definición de un computador que recibí me encantó y eso nunca lo olvidé. Y hoy quiero compartirla. El profesor en esa primera clase nos dijo, un computador es un artefacto supremamente inteligente, pero bobo. Me llamó la atención la definición. Pero aclaró su definición cuando nos dijo, es inteligente porque es capaz de hacer todo lo que se le proponga que haga, pero es bobo porque no piensa por sí solo, se lo tienes que decir. Y los que medianamente trabajamos en un computador, somos conscientes de que hay que decirle absolutamente todo. Que esas teclas tipo control C, control V, control X que utilizamos, y él obedece a una serie de pasos internos allá, es porque alguien ya lo programó, hay que decirle absolutamente todo. Nuestro cuerpo es como ese computador, pero de alguna manera le hemos dado autonomía al cuerpo. Y se le hemos dado en la medida que nuestra mente toma decisiones en función del cuerpo. Y ahí invertimos causa y efecto. Hacemos una inversión. El cuerpo solo es un medio de comunicación. Cuando cambiamos
su verdadero propósito, ser solo un medio de comunicación entre personas, estamos construyendo otra barrera contra el perdón. Tal vez se estén preguntando, ¿cuál es la correlación allí? Muy sencillo. Algo que es ilusorio le está dando connotación de realidad. Y solo se puede perdonar lo que no es real. Lo que es real, con mayúscula, no requiere el perdón. Pero regreso a mi pregunta. ¿Cuáles son mis barreras contra el perdón? Con respecto al cuerpo, ¿cuál es la connotación que le doy a mi cuerpo físico? Hay gente que dice tenerle miedo a la muerte. Tenemos miedo. Lo que pasa es que no sabemos qué es la vida. ¿Cuáles son las barreras contra el perdón? Insisto en lo que comenté ahora, no damos perdón con piedad. Para ser piadosos tenemos que reconocer algo como creemos que fue verdad. Mientras nosotros creamos que hay maldad, no es posible perdonar. No es posible. Ojo, estamos hablando de las interpretaciones. ¿Qué es lo que hace permanentemente nuestra mente? Es lo que estamos hablando. Mi función no es corregir. La corrección no me corresponde a mí. Mientras esté en esa función de estar corrigiendo, nunca aprendería a perdonar. La verdadera corrección que nosotros sí podemos hacer es perdonar. O sea, de alguna manera nos hemos convertido en los correctores del mundo. Andamos como con una lupa, mirando los comportamientos de los demás para decir, esto es malo, esto es bueno, estás en lo correcto, estás en lo incorrecto, estas afirmaciones no son, estas sí son, deberías decir esto, deberías tener más cuidado con aquello. Y creemos que somos bondadosos porque estamos sacando al otro del error. ¿Cómo sacar a alguien del error cuando yo estoy sumergido en el error? Si aprendemos a observar estas cosas, nos damos cuenta de qué forma estoy cayendo tal vez en ese error. Y en la medida en que observo,
voy siendo consciente de esa forma y allí puedo tomar otra decisión. No otro comportamiento, no, otra decisión. ¿Qué es lo que hace que yo me equivoque, que yo juzgue, que yo cometa errores? ¿Qué es lo que hace eso? Sencillamente que escogí mi mente egoica para que me asesore. Le pregunto a mi ego, ¿qué hago en este caso? Y actúo desde allí. Cuando empiezo a observar esos comportamientos, esas actuaciones, comienzo a darme cuenta que estoy cayendo en el error de ser el corrector del mundo, el protector del mundo. Y entonces allí, la verdadera corrección es no escoger nuevamente al ego, sino al Espíritu Santo, para que oriente mis decisiones. Pero el punto de partida es la observación, mi observación. Por eso yo insisto mucho, obsérvate, escúchate, porque lo que está diciendo el otro es proyección de mi mente. No es para echarme culpas, como algunos creen. Entonces tengo que asumir como mío lo que los demás hacen. No, eso es otra interpretación. Te estamos diciendo simplemente que lo observes para que te des cuenta de tu contenido mental. Desde la individualidad que cada uno queremos ser, cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad de la observación. No es más. No es para echarnos culpas. Simplemente para observar mi contenido mental. Y vuelvo a mi eterno ejemplo. Si yo te pregunto, ¿qué es este objeto? Me vas a decir que son unas gafas. ¿Y sabes por qué identificas que son unas gafas? Porque previamente existe en tu mente la idea, el concepto, la forma, gafas. Si te lo preguntara en japonés, sin mostrarte el objeto, no me vas a responder porque seguramente no hablas japonés. Entonces, cuando el otro me muestra gafas y yo las identifico como gafas, la utilidad de la observación del otro es que me doy cuenta del contenido mental mío. Quita el término gafas, ponga el término asesino, ponga el término violador, ponga cualquier término. Si lo logras identificar, es porque esa idea está en tu mente. Entonces, la observación del otro nos sirve para darnos cuenta mi contenido mental. Cuando yo me doy cuenta de eso, es como los chistes maliciosos. Observen un chiste malicioso, quítele la malicia, quítele su interpretación. Y es algo hasta sin sentido. Pero cuando veo un chiste malicioso, cuando veo un chiste y le doy la connotación de malicioso, me estoy dando cuenta de mi contenido mental. De eso es que me doy cuenta. No es para echarme culpa por el comportamiento del otro. ¿No? Insisto, desde esta individualidad que creemos ser, cada uno de nosotros debe asumir esa responsabilidad. Mi gratitud hacia dónde va dirigida. A qué me estás mostrando con tus formas mi contenido mental. Y soy yo quien define si ese contenido mental debe continuar en mi mente o salir de ella. Allí está mi función. Reconozco que aunque tú me lo muestras, está aquí. No me juzgo, no juzgo al otro, simplemente está allí.
suelto y pido la ayuda, o lo entrego, o lo suelto, para que se pueda disolver de mi mente. Y esos son los 3 pasos del perdón. Me doy cuenta de mi error, escogí la mente del ego, suelto, que significa no juzgo. Y tercero, entrego, confío en que eso será disuelto de mi mente, porque no es real. Es solo una percepción, es solo una interpretación. No es real. Dime, Gloria. Hola, buenas noches para todos y todas. Eh, bueno, tú nos preguntas hoy que cuáles son esas barreras, cuáles son esos implementos que yo tengo para poder perdonar, realmente perdonar. Siempre creí perdonado por decir algo, sí, te perdono. Era el perdón tradicional eh, eh, ah, antes de el curso de milagros. Pero en este momento ya con el transitar por el curso, uno de los impedimentos que yo, pues, no es difícil, pero porque como tengo que ir a deshacer todos esos conceptos y todo eso ya de ese disco duro, tengo que ir a borrar tanta cosa. Entonces, para empezar, yo necesito hacerme consciente de que yo estoy separada, porque desde el momento en que yo considero que allá afuera hay otro y que ese otro me quiere atacar, me quiere dañar, me quiere hacer algo, ahí ya empecé mal. Entonces, mientras yo me considere separada y la separación pues no logre hacer ese en mi mente de que el otro y yo somos uno, de que yo soy una con Dios. Bueno, otra de las cosas es lo que hablamos en estos días en el tema de que somos adictos al sufrimiento y o bueno, hablo por mí, siempre la víctima, ay, pobrecita de Gloria, todo el mundo se la comete, todo el mundo se la hace, se la montan, eh, eh, la tratan mal, le faltan el resto y ella siempre, tan buena gente que perdona. Entonces, claro, la sufrida soy yo. Entonces, como soy adicta a ese sufrimiento, entonces, para poder recordar y recordar lo que me hicieron y contárselo a la vez y contárselo y llamo a mi hermano y hablo con él de lo que me hicieron y llamo a la fulana y llamo a Estados Unidos y les vuelvo y le cuento. Entonces, ese círculo vicioso de estar cortando y contando, eso no me impide realmente llegar a ese perdón. Algo que me ha parecido muy lindo y es precisamente lo que más me compromete a seguir en ese proceso es entender que no soy yo, que no soy yo la que estoy perdonando, porque hay tan buena Gloria que va a perdonar al fulanito o la fulanita que le hizo semejante cosa tan horrible. Entender de que yo simplemente me dispongo, estoy dispuesta a que no quiero. Y me ha pasado, les cuento, que ha sido tan chévere el proceso con esto de entender que no soy yo la que perdono, que hay casos, no todos puedo decirlo, pero en algunos casos a mí hasta se me ha olvidado que me dicen, pero ¿cómo fue? De pronto alguien que ya le había comentado alguna ofensa o algo de alguien, me dice, pero dice, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que te dijo? No puedo repetir ni las palabras, ni acordarme casi que de ninguna cosa, porque en realidad yo pienso que en ese momento es cuando he hecho real el perdón, porque mi conciencia no quiere
como que bien, no importa, ya, eso ya lo llegaste, el Espíritu Santo ya lo hizo, adiós. Entonces, qué rico. En esos momentos me siento feliz de no sentir ni culpa, ni dolor, ni resentimiento, ni nada. Sería Bueno, ideal que todos los casos los pudiera hacer así. qué bueno, La otra es que si yo me pongo pero en el lugar del otro que se supone que me envió, yo digo, regálame un ¿será segundo. posible que, que yo, en caso del otro, me gustaría que me perdonaran, así como yo quise? ¿No me está oyendo? No, no, regálame un ¿Qué te segundo, es que pasa? dijiste algo bien Yo no te interesante. oigo, Dijiste no algo bien, escucho, dijiste algo bien interesante y yo no te es, escucho, ¿qué tal que siempre fuera así? no te oigo, ¿Los demás me están escuchando? no estoy escuchando, Revisa tu sonido allí porque todos por acá me dicen que sí están escuchando. no escucho. Por allá, Ponle volumen entonces. yo no. Se me Mira, fue el audio, Robert, ¿qué puedo hacer? ok. Voy a utilizar algo que acaba de decir aquí Gloria y es eso, y es la experiencia del perdón. No es un medicamento genérico para aplicarse con todas las personas. Es una experiencia muy personal, porque si nosotros pretendemos que sea genérico, estoy utilizando solo una expresión que dijo Gloria, no es que ella diga que tiene que ser así, no. Simplemente utilizo una expresión porque a veces creemos que como con fulano nos funcionó de esta manera, entonces con sultano o con mengano debe funcionar de la misma manera. No es así. Porque las personas son símbolos para nosotros, simbolizan una serie de emociones que tenemos guardadas. Y de acuerdo con ese nivel de emocionalidad, nuestra interacción con las personas es diferente. Por eso es que cuando suceden divorcios, los grandes sufridores del proceso son los hijos, porque en el mejor de los casos, uno de ellos los utiliza para castigar a su expareja. En el peor de los casos, ambos hacen el mismo juego, ¿no? Entonces, quiero utilizar esa expresión simplemente para que caigamos en la cuenta de que no debemos establecer una regla general de cómo debo hacer el perdón. Tenemos que permitirnos fluir allí. Como alguien dijo en un principio, soltar. Porque si lo establecemos de determinada forma, se nos convierte en un ritual. Y recuerden, los rituales se vuelven, como dice el curso, se vuelven peligrosos porque comienzan a ser más importante la forma que el objetivo para el cual establecimos un ritual. Entonces, tenemos que aprender a soltar las formas respecto al perdón y permitirnos fluir con ellas. ¿Sí? Y para ir cerrando, porque el tiempo se nos acaba, hay otra parte importante que siento desde mi experiencia, que es un bloqueo hacia el perdón para lograr el verdadero perdón, y tiene que ver con la ingratitud o con la no práctica de la gratitud. Ya hemos expuesto aquí, solo voy a recordar que la verdadera gratitud tiene dos elementos, la aceptación y el valor que le damos a aquello que estamos aceptando. ¿Qué valor tiene esto para mí? La aceptación tiene que ver con recibir sin ninguna intención de mejorar lo que yo estoy recibiendo. ¿Sí? Que no debemos confundir aceptación con resignación, porque la resignación implica un rechazo a lo que estoy recibiendo. Lo que pasa es que por circunstancias sociales o emocionales o lo que sea, no me permito expresar mi desagrado y entonces me muestro como agradecido. Ay, bonita la taza, muy verde, muy bonita. Y por dentro, chévere que hubiera sido amarilla. ¿Sí? Entonces, no confundamos aceptación con resignación. Entonces, cuando aplicamos en nuestra cotidianidad la observación, la autoindagación, nos vamos dando cuenta cuando no estamos aplicando la verdadera gratitud.
porque la ingratitud es un bloqueo al perdón. ¿Qué es lo que nos impide perdonar circunstancias con personas específicamente? La no aceptación de cómo es esa persona. Nosotros creemos que el perdón debe conducir a un cambio de circunstancias con la persona. Entonces la persona ya debería comportarse de esta manera o de aquella manera, al menos conmigo. Y eso no tiene nada que ver con la verdadera gratitud, por lo tanto, no estamos encaminados hacia el verdadero perdón. Y el aprecio o el valorar lo que a través de esa circunstancia alcanzo, o a través de esa persona alcanzo, implica el descubrir en mí esas barreras. Implica el descubrir en mí, como lo mostraba ahora con el ejemplo de las gafas, el contenido mental. Porque este contenido mental es el que determina mis comportamientos. Por eso hace un rato decía, este no es un curso para modificar o modelar comportamientos. No, es para que deshagamos nuestras creencias falsas, ilusiones, percepciones erradas. Y desde ese deshacimiento, por mero efecto, el comportamiento se modela de una manera diferente. Ese es el ejercicio. Y finalmente, si ustedes llegan al meollo de cuál es el propósito nuestro en este mundo, hay mucha gente que anda todavía buscando cuál es el propósito. ¿Este mundo de verdad tiene un propósito o no? Hay muchas formas de abordar esa pregunta, de si este mundo tiene o no tiene un propósito, si la vida tiene o no tiene. Hay muchas formas de abordar. Pero sí me gustaría invitarlos a pensar de la manera en que a través del curso se nos invita a plantear la meta que se nos ha asignado y no es más que perdonar al mundo. Esa es la meta nuestra, ese es el propósito nuestro, el perdón. ¿Por qué lo manifiesta de perdonar al mundo? Porque el mundo es un error nuestro, es un error interpretativo y al perdonarlo lo estamos deshaciendo. Y esa es la función que a nosotros nos corresponde. Ese es el propósito que se nos corresponde. Deshacer todas las ilusiones. Ahora, ¿cómo perdonamos? Primero, teniendo una mentalidad abierta. ¿Qué significa tener una mentalidad abierta? Estar dispuesto a la autoindagación, al autocuestionamiento, a la autoobservación. Para eso me ayuda, para eso es de vital ayuda e importancia la observación a través del otro. No para acusarlo, no para asumirlo de él como responsabilidad mía y echarme culpas. No, es porque a través del otro puedo darme cuenta de mi contenido mental. Para mí ha sido de ayuda la metáfora del espejo real, el espejo real. Cuando llegas a tu baño, por ejemplo, y te asomas al espejo, la función del espejo es mostrarte, punto. No es más. Esa es la función del espejo, mostrarte. Entonces, a través de esa observación es que nos estamos dando cuenta de nuestro contenido mental. Entonces, es importantísimo tener esa mentalidad abierta. Ahora, ¿cómo lograr el perdón? A través de esta mentalidad abierta. Muy sencillo. Aquí es donde esto se vuelve fácil. Es que nosotros podamos soltar, que nosotros podamos renunciar a esas barreras que nos impiden perdonar. Pero volvemos al principio. ¿Cómo hacer para soltar esas barreras? Tengo que ser consciente de ellas, tengo que identificarlas. Por eso, a través de esta charla, mi invitación ha sido que te observes para que puedas darte cuenta las múltiples formas en que propicias esas barreras contra el perdón. Hice mención, y lo recuerdo nuevamente, en el sentido que observa
la música que escuchas, los chistes que haces, las cosas que compartes. Porque la mente asume lo que tú percibes como realidad. Lo asume así. Y no distingue si esto es un chiste o no es un chiste. No es que eso lo dije por jugar. No es que eso lo pongo allí solo por ponerlo. No. A través de esa observación te estás dando cuenta hacia dónde estás enfocando tu mente, así sea por ese instante. Recuerda que lo único que tenemos en la vida es este instante. Es lo único. Entonces, a través de esa observación, es que realmente podemos observar nuestro contenido mental y desde allí podemos soltarlo, con la certeza que recibiremos esa ayuda desde el universo, como usted lo quiera llamar, que se pueda deshacer de nuestra mente. Y ese es el verdadero perdón. O mejor, ese es el camino para hallar el verdadero perdón. Darme cuenta cuáles son los obstáculos, cuáles son las barreras que he construido por contraer. No se trata de hacer cosas, no se trata de arrodillarnos, no se trata de incluir. Simplemente de qué forma estoy autosaboteando mi propio proceso de perdón. De qué forma estoy alimentando la ilusión. Ese es el ejercicio. El ejercicio. Los invito a que sigan con su práctica de un curso de milagros estructurada como está planteado allí a través de los 365 y algo más de ejercicios. El perdón no es algo que logremos a través de ideas, de conceptos, sino que a través de nuestra propia experiencia. Recuerden siempre en la introducción del libro de ejercicios cuál es el propósito de los ejercicios. Ustedes recordarán que los primeros 220 ejercicios están diseñados para que nos demos cuenta de nuestra actual forma de pensar. Y los siguientes ejercicios, los otros 140 ejercicios, están diseñados para darnos una forma diferente de pensamiento. Pero el verdadero perdón estriba en que nosotros seamos conscientes de esas formas que no queremos soltar y que aquí les he llamado barreras contra el perdón. Esa es mi invitación. Les agradezco mucho el acompañarme en este proceso. Y buenas noches. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias.